Hoy vamos a continuar la serie Pensar, Actuar, Ser como Jesús. Y en especial este es un tema que disfruto al compartirlo, porque además que es un tema que disfruto en enseñarlo, también es una acción que yo disfruto en hacerlo. Desde que recibí a Cristo en el corazón y que algo se movió aquí en mi espíritu, este próximo diciembre ya va a ser 32 años que yo entregué mi vida a Cristo. Tenía yo 16 años. Y desde que yo entregué mi corazón a Cristo, créame que para mí ha sido emocionante. Ha sido todo un reto, pero ha sido una pasión que arde dentro de mi espíritu, dentro de mi ser, el poder llegar a ser como Jesús. ¿A través de qué? De pasar el mensaje a otros. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Fue la petición del apóstol Pablo. El apóstol Pablo les estaba diciendo a los cristianos de ese tiempo: ustedes deben orar por mí, deben orar por los apóstoles para que Dios nos dé valor en llevar el mensaje a otros. Y tanto valor tuvo el apóstol Pablo que él le predicó a los reyes de la tierra. Él le predicó a los indigentes, a los desvalidos, le predicó a los soldados, a los centuriones, le predicó a mujeres pudientes. Y vemos que el legado que nos dejó el apóstol Pablo simplemente fue dejar a muchos apóstoles, dejar a muchos pastores en lo que es el Asia Menor y lo que es una parte de Europa, allí en Italia. Vamos a ver que el apóstol Pablo, él no se sentía totalmente ya graduado y capacitado para transmitir el mensaje. Él les está pidiendo ayuda a sus discípulos: oren por mí, pídanle a Dios para que me dé valor de llevar el mensaje. Y si algo necesita el creyente, el discípulo, es tener valor para compartir el mensaje y hablarle la salvación a otras personas. Necesitamos valor, necesitamos correr riesgos. Las estadísticas muestran que por mucho siempre ha sido el método principal para atraer a otros a los pies de Cristo, es a través de las relaciones de persona a persona. Dios bendiga tantos ministerios que hay. Ahora más que nunca, por la tecnología, por las redes, vemos que se comparte el mensaje en la televisión, en la radio, en la internet. A un clic tú puedes estar escuchando mensajes extraordinarios de grandes oradores, de grandes maestros, de grandes predicadores. Pero el principal medio, la principal vía para traer a otros a Cristo Jesús es la invitación de persona a persona. ¿Sí o no? Usted no me va a dejar mentir. Usted está en Cristo Jesús porque alguien se arriesgó y lo invitó. Alguien tomó el riesgo, alguien fue valiente y le habló de Jesús. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Claro, hay algunos, y hemos escuchado testimonios que una vez escuché el testimonio hace algunas décadas de un varón que estaba allá en un cerro en el Estado de México, y él estaba a punto de suicidarse. A punto ya de suicidarse, llevaba un arma, y en eso ve que empieza a llegar un globo, y ese globo iba hacia él. Pero ese globo llevaba algo. ¿Y sabe qué llevaba ese globo? Llevaba un folleto evangelístico donde le decía al que lo encontrara: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y él empieza a leer, él hace la oración, ahí él se pone a chillar, a gritar, ahí a platicar con Dios. Y en ese folleto había la dirección. Si tú quieres conocer más, llegó la dirección de esa iglesia. Y porque un varón
invirtió y compró, a ver, véndame todos esos globos con gas helio, les amarró un folleto y los aventó. El Espíritu Santo lo impulsó a que hiciera eso y salvó la vida de un hombre. Uno de los integrantes a lo mejor no es el título más correcto, deseable que quizá usted quiere escuchar de una banda de rap cristiana, que es uno de los integrantes del Cártel de Cristo, que son jóvenes rescatados de la drogadicción, de la delincuencia. Él se convirtió cuando en un basurero encontró una Biblia incompleta y empezó a leerla, y el Espíritu Santo entró a su vida. Y claro, hay muchos medios por los cuales la gente se encuentra con Jesús y recibe salvación, pero la vía principal, la puerta principal, es que alguien, a ti y a mí, tomó el riesgo y nos trajo a los pies de Jesús, ¿cierto o no? A ver, levante la mano. ¿Quién de usted, alguien tomó el riesgo y lo trajo a Cristo Jesús? Lo más seguro es que no venga, aunque puede pasar, que no venga y que se nos aparezca el arcángel Miguel, o que una luz se abra ahí en el techo y que se parta el techo de nuestra casa y que nos hable Jesús. A lo mejor, claro que puede pasar, pero normalmente no sucede así. De hecho, no fue la idea de Dios que así fuera la salvación de la humanidad. El plan de Dios, ahorita lo vamos a ver. Quiero que vea lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Ahora hay una pregunta aquí: ¿cómo comparto mi fe con los que no conocen a Dios? ¿De qué manera yo voy a ser eficaz para compartir la fe en Cristo Jesús? Quiero que vea por favor la carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio o el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Después de recibir a Cristo Jesús, cada uno de nosotros, y antes, en el antes y después de que Cristo viniera a nuestra vida, teníamos y tenemos una manera de ganarnos la vida. Y muchos, y qué bueno que al recibir a Cristo Jesús, al convertirse, cambiaron la forma en cómo se gana la vida, porque antes quizá no era muy correcta y no honraba a Dios. Y Dios hizo un cambio ahí. Y tenemos la manera de ganarnos la vida, pero todos, absolutamente todos, en el oficio, en la carrera que tú tengas, en el trabajo, en el negocio, de la manera que tú te ganas la vida, el sustento, el pan de cada día, independientemente de eso, todos, sin excepción, los que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo Jesús, tenemos un trabajo que hacer. Fuimos llamados para hacer algo. ¿Y sabe cuál es? Que somos embajadores.
Y aquí en los versículos que acabo de leer, hay 4 preguntas. ¿Cuál es la descripción de ese trabajo? Que somos embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador de Cristo? El embajador de Cristo lleva el mensaje de Dios de reconciliación a todas las personas del mundo, al otro lado de la calle y hasta el otro lado del planeta. No llevamos nuestro mensaje, sino el de Él, el mensaje de Jesús. Cuando tú recibiste la salvación y recibiste a Cristo Jesús, Dios te convirtió en un embajador de Él. Y esa es la tarea. Somos embajadores, somos representantes de Jesús aquí en la tierra. O sea, eso es parte del paquete. Ok, está como cuando tú vas y recibes una herencia y el testador o el dueño te va a heredar en vida y hay una especie de contrato de usufructo. Y bueno, ya te da a ti, el dueño, te da la herencia, pero el dueño sigue siendo dueño, pero también tú eres dueño. Y tú no puedes vender hasta que muere, si es el papá, mamá o el tío, alguien que te haya donado esa propiedad. Hasta cuando él muere, pues ya tú recibiste la herencia y eres 100% dueño. Y cuando tú firmas, ahora soy dueño, y hay cláusulas, hay condiciones. Y es lo mismo, nosotros recibimos una herencia de la vida eterna, de la salvación. Y decimos, wow, qué maravilloso. Yo estaba condenado antes de tener una conexión con Cristo, estaba condenado a podrirme allí en el infierno por la eternidad, pero ahora voy a estar por la eternidad con Cristo Jesús. Y nos da gozo, nos da alegría. Pero parte del paquete es que tú en esta tierra eres un embajador, lo quieras o no lo quieras. Es parte de tu contrato de la salvación, de la vida eterna, de ser un hijo, de ser una hija de Dios. Somos embajadores. Entonces, nuestra misión es llevar ese mensaje al vecino, ahí en nuestra cuadra, en nuestra colonia y hasta el último de la tierra. Esa es nuestra misión. ¿Y cómo va a suceder esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante su poder, mediante el poder del Espíritu, Él nos dará la oportunidad y las palabras. Y ahora, ¿cuál es la apelación? Que se reconcilie la gente con Dios por medio de una relación con Cristo. Esa es la apelación. Nosotros vamos a llevar el mensaje a toda la humanidad con el poder del Espíritu Santo, impulsados por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué impulsó a este varón invertir de su dinero o del dinero del reino? Recuerde eso. Tenemos que estar hilando todos los mensajes, las enseñanzas. Él invirtió de lo mismo que Dios le dio. Compró todos los globos, que nunca han sido tan baratos esos globos, y los compró y los aventó al aire. El Espíritu le dijo que hiciera eso, pero salvó una vida. Bueno, no fue él, fue Dios a través de él, y en realidad quien le salvó fue Cristo. Pero él fue un instrumento para que esta persona no se suicidara, no dejara huérfanos ahí. Ay, saber, mi padre fue al cerro y se dio un tiro en la cabeza. Dejó una viuda, dejó una marca, una herida terrible en toda una familia, sino que él se convierte y recibe el perdón y recibe una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos ser eficaces en compartir el mensaje a otras personas? Tienes que hacer 2 cosas. Nada más se necesitan hacer 2 cosas para que una persona te ponga atención y le presentes el mensaje. La primera,
Anote por favor. Le prometo ahí en los grupos de WhatsApp de la iglesia le voy a sacar fotografías y también se lo voy a mandar en un documento de PDF. Luego también opto por sacarle foto porque hay muchos, pastor, mi celular no soporta el PDF y no puedo abrir el documento adjunto y bueno, y ya le mando la fotografía y ya usted nomás la abre y ahí ve lo que es el texto. Le voy a pasar estas notas para que usted lo revise, pero usted necesita solamente dos cosas para llevar a la gente a los pies de Cristo. Lo primero, comparte tu historia. Como cristiano tienes una autobiografía espiritual, una historia que contar sobre cómo Dios te salvó. El testimonio de alguien no es mejor o más interesante que el de otra persona. Y tu testimonio, tu historia es tan efectiva y tan similar, sí, y debes impresionar al igual que el testimonio. Quizá no es el testimonio de alguien que fue sicario, o que fue narcotraficante, o que fue violador, o que fue etcétera, etcétera. Tantos males en lo que el hombre puede cometer. A lo mejor tú dices, es que pues yo no fui tal cosa. Pero aquí no se trata de competencias. Se trata realmente de tu historia. No va a impactar tanto en sí lo que tú fuiste, sino lo que eres ahora en Cristo. Que Dios salvó al narcotraficante, que conozco pastores que lo fueron y en su vida antes y Dios lo rescató y ahora se dedican a compartir el evangelio. Y conozco tanta gente que su vida anterior fue una vida de pecados sodomitas, de pecados tan terribles, situaciones muy desfavorables, y que ahora se dedican a predicar la palabra de Dios. Entonces tú vas a contar tu historia. Cuando cuentas tu historia, las personas no pueden alegarte ni refutarte lo que tú estás diciendo, porque es tu autobiografía. A ti te pueden alegar en cuanto a si Dios existe o Dios no existe. Te pueden alegar si la palabra de Dios es veraz o no es veraz, pero no te pueden alegar lo que Dios ha hecho en tu vida, porque es una experiencia personal. Es una experiencia única. Entonces, para que tú cuentes tu historia, ¿sí?, y sea eficaz, los expertos dicen que no debes de tardar más de 4 minutos. En 1 minuto o menos son 4 puntos. Cuenta tu historia. ¿De qué se trata esto? Habla de tu vida antes de acudir a Cristo. Quizá hay muchas cosas, si tuviste una vida muy vergonzosa y prefieras no dar detalles, pues no lo des. Pero el Espíritu Santo te va a guiar. Si es necesario que des ciertos detalles, porque al que le estás pasando el mensaje a lo mejor se identifica, a lo mejor fue como tú o hasta peor que tú, puedes hacerlo. Y no se trata de la presunción y como ganarte una coronita, una estrellita ahí, de una piedrita en el cielo por la oveja negra que fuiste. Y a veces es preferible mejor no hablar lo que fuimos, porque son cosas vergonzosas que lo más seguro que lastimaron a otras personas, que hicieron daño a la sociedad, que ofendieron a Dios. Pero tú habla, yo fui esto. Mi vida antes de llegar a Cristo era así. Ese es el primer paso. Y la segunda es que debes hablar cómo llegaste a la fe en Cristo Jesús. Es el paso 2. ¿Cómo fue que tú llegaste a obtener una relación con Cristo? No, pues mi abuelita me llevaba, o mi tía me llevaba, o mi esposa me invitó, o hubo alguien que te llevó a los pies de Jesús. El tercer punto de la historia es que debes de hablar
cómo Cristo te ha transformado. Aquí viene lo interesante y aquí viene lo emocionante. La gente a lo mejor no le va a impactar escuchar o ver a una persona más de que, ay, pues ese fue así. Eso la gente lo ve y lo escucha a diario. De tanta gente que anda viviendo en desenfreno, en desorden. Pero lo que sí le va a impactar que tú digas, ahora mi vida en Cristo es así. Ahora soy así. Dios me hizo libre. Dios me liberó de estas cosas, de estas adicciones, me liberó de estos males. Ahora soy así. Y el cuarto punto es que habla de lo que Cristo está haciendo actualmente en tu vida. ¿Qué está haciendo Cristo ahora, el día de hoy, Jesús, en tu vida? En tu matrimonio. Es todo un reto. Es todo un desafío. Por eso les digo, si algo se necesita para pasar el mensaje de salvación, es valor. Es valor para hablar lo que tú fuiste y valor para hablar de lo que eres ahora en Cristo, pero más valor para que tú tengas la congruencia. Ahora, debe existir congruencia. Debe existir congruencia en lo que nosotros hablamos y en lo que somos. Porque, bueno, vivimos en una ciudad pequeña. Zacapu es una ciudad pequeña. Y a diferencia de viví yo en la Ciudad de México algunos años, la ciudad metropolitana de 22 millones, y aún con 22 millones yo me llegué a encontrar personas de allí, del rancho ahí de Santa Gertrudis, allá, me los veía yo infragantis allá, a unos avionados ahí en el metro haciendo cada tontería ahí, uno que otro, yo nomás acá quemándome la matiné. Ahora yo me pregunto, a uno de ellos me lo agarré acá por la espalda y así hasta Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿te puedo ayudar? Mira, la verdad no sé cómo llegar a esta dirección. Pues no, pues yo también me llegué a perder 2, 3 veces, medio a perder ahí en el metro. Y sí, no, pues ya luego aprendí a subirme y a bajarme, ya hasta con los ojos cerrados me subí y me bajaba ya a las estaciones del metro. Pero mi pregunta es, ¿cuántos no me miraron a mí? Así como yo vi a otros, ¿cuántos no me miraron a mí? Ahora aquí vivimos en un lugar pequeño, relativamente pequeño, donde de alguna manera la mayoría de la gente realmente sabe cómo somos y quiénes somos. Sabe que somos cristianos. Hay cantidad de gente que a mí me saluda en la calle, voy, adiós pastor, adiós Lalo, algo, o sea, ¿y quién es esa persona? Yo no sé, muchos de ellos no sé quiénes son, pero ellos sí saben quién soy yo. Ellos saben cómo me comporto. La gente nos observa. Ahora, tú hablas de lo que eres ahora en Cristo Jesús, y eso es lo que impacta a la persona, le va a despertar, bueno, pues yo necesito algo así. Toda la gente, sin excepción, cualquier persona, el más rico del mundo, el multimillonario, el artista, el deportista, cualquier ser humano habido y por haber aquí en el planeta tiene por lo menos una necesidad en su corazón. De algo, le duele algo. Algo le duele. Algo no está bien. No es feliz. El dinero no lo es todo. El deporte no lo es todo. Sus trofeos, su matrimonio, pero algo le duele. O a lo mejor hay varias cosas que le duelen. Y es ahí. Y Dios lo ha diseñado así, porque el ser humano es insaciable y siempre está buscando con qué llenar lo que solamente el Espíritu Santo puede llenar. El ser humano ha querido llenar ese vacío que solamente le corresponde a Dios, le corresponde al Espíritu Santo. Lo ha querido llenar con miles de cosas, con el dinero, con el sexo, con el alcohol, con las drogas, con el poder, con la fama, con tantas cosas. Pero nunca se va a poder llenar el corazón del ser humano con eso, porque Dios diseñó solamente para que sea lleno con el Espíritu Santo. Y es allí donde tú y yo entramos. Es allí donde Dios te da la sabiduría, el discernimiento, y es por allí. Todas, absolutamente todas las personas, todos los seres humanos
tienen un lado, una manera por donde predicarles el evangelio. Tu reto como embajador de Cristo es encontrar ese lado, el momento oportuno de llevarles a Cristo Jesús. En algunos te va a tardar años, en algunos quizá te tarde décadas. Hay que ser pacientes, en algunos va a ser así, en días, en semanas, en meses, pero con algunos te va a tardar décadas en llevarlos a los pies de Cristo. Pero tú tienes que estar ahí, perseverante. Ahora, ya contaste tu historia. Tu historia no los va a convertir. Tu historia va a despertar un chispazo ahí en su mente. Va a destapar sus oídos espirituales para que tú hagas la segunda cosa que sí los va a convertir. Tienes que compartirles las escrituras. Tú puedes hablar muy bonito a la gente, mira, Cristo me salvó, me liberó y se me apareció, y hasta Dios mandó el arcángel Miguel y hasta el ángel Gabriel a mi habitación y sentí una temblorina, bla, 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 bla. Puede haber muchas cosas. A lo mejor tuviste algo muy sobrenatural que normalmente no pasa, a algunos sí les ha pasado. Yo soy un cristiano pastor de segunda o tercera categoría porque nunca he tenido una experiencia así. Nunca ha venido un ángel a visitarme, ni Jesús en persona a visitarme. Por eso soy de segunda categoría. Pero sí me ha visitado su Espíritu Santo a mi corazón y en su palabra me habla cada día. Ahora, lo que va a convertir a las personas es la palabra, las escrituras. Ya contaste tu historia, eso no los va a convertir, eso no los va a hacer salvos. Lo que los va a hacer salvos es las escrituras que tú les digas. Y aquí va un método muy simple, muy sencillo, que es el camino. Debes utilizar el camino de Romanos, 6 versículos. Tu reto como embajador es que te aprendas, o aunque sea parafraseado, que te aprendas o lo marques ahí en tu Biblia. Hay Biblias que están hasta marcadas, puedes llevar ahí. Y es empleando 6 versículos de la carta a los romanos, tú le presentas el plan de salvación completo a las personas. ¿Te va a tardar cuánto? Como unos 6 minutos. 1 o 2 minutos por versículo. Le das el versículo y le das la explicación y después viene la oración. Veámoslo por favor. Tú comparte las escrituras y está basado en hacerle al que le estamos llevando el evangelio, el mensaje, hacerle a él o hacernos a nosotros mismos. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre necesita la salvación? ¿Por qué el ser humano necesita ser salvo? Porque nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10. Vea, Romanos 3:10 está escrito: no hay justo ni uno solo. Nadie. No existe un ser humano justo aquí en la tierra. Ni Noé, ni Moisés, ni José, ni Abraham, ni Juan el Bautista. Ninguno. Nadie. Ni la Madre Teresa. Okay. También he escuchado comentarios desfavorables de ella, pero nadie. Solamente hubo un justo, Cristo Jesús. Y porque no hay ningún justo, solamente Dios. Y nos dice Romanos 3:23: por cuanto todos, habría conmigo, todos pecaron y están destituidos. Yo me la sé aquí, está en la NBI, no sé cuál está aquí, en Reina Valera. Están privados, algunas versiones lo traduce como privados, o están fuera, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos sin excepción. Y con un solo pecado, ¿cuántos pecados basta para que alguien vaya al infierno?
con uno en toda su vida. Y todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué necesitamos ser salvos? Porque estamos condenados los pecadores, los seres humanos, como no somos justos. Una vez allá estaba yo en el seminario y iba yo a Iztapalapa a hacer mis prácticas, 2 horas y media de Naucalpan, donde está el seminario de Lomas Verdes, hasta Iztapalapa. Y predicándole, evangelizando un varón, y él quejándose: ¿por qué me pasa eso a mí? Su esposa lo dejó, perdió el trabajo, estaba enfermo, artrítico. ¿Por qué pasa? Llorando él, hasta aventando todo lágrimas, saliva y moco ahí. Y él decía: si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios me castiga? Si yo soy un hombre bueno. ¿En verdad eres un hombre bueno? ¿Te crees que eres bueno? ¿Crees que Dios es injusto por lo que te ha pasado? ¿Por qué te dejó tu esposa? Y ya se, no, pues por la borrachera. ¿Y qué más? Por infiel. Porque le pegaba a mis hijos. ¿Por qué te despidieron del trabajo? Pues por borracho. ¿Quién va a querer un patrón va a querer un empleado borracho, alcohólico? Y eres un hombre bueno. Todos somos pecadores y estamos privados de la gloria de Dios. Ahora, otra pregunta es: ¿qué esperanza tenemos? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? En Romanos 5:8 nos dice: pero Dios muestra, en la Reina Valera, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso. Mas Dios muestra su amor. Es tan grande el amor de nuestro Padre que, siendo aún esos viles, miserables pecadores, y de acuerdo a tu historia, qué tan negra fue, no importa lo más negra que haya sido tu vida, Dios, Cristo murió por ti. Y nos lleva al siguiente versículo, que es Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo eternos, para tener una amistad y una relación ahí en el Edén con Dios, con el Creador, por toda la eternidad. Los hizo perfectos. Ellos no iban a morir, no iban a enfermar, pero por el pecado entró la muerte. Entonces esa es la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Ahora hay otra pregunta: ¿cómo podemos ser salvos? Entonces, el ser humano, ¿cómo puede ser salvo si estamos condenados, si estamos destinados a la muerte eterna? ¿Cómo podemos ser salvos? Romanos 10:9: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Así de fácil, así de fácil, así de simple, pero a la misma vez tan complejo y tan profundo. Suena muy fácil. Realmente el mensaje de salvación, recibir la salvación, es sencillo, es fácil. O sea, solamente tienes que confesar con tu boca que Jesús es Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero al mismo tiempo es complejo. Confesar que Jesús es el Señor, no el Señor de los de allá afuera, no el Señor de los ángeles, es tu Señor. Confesar que Jesús es tu Señor. Ahora, tú no eres tu Señor. La salvación
ya sabe cuál es la salvación aquí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Para que una persona sea salva, debe confesar que Jesús es su Señor. ¿Por qué estamos condenados, el hombre condenado en sus delitos y en sus pecados y en la muerte eterna? Porque Jesús no es el Señor, tú eres tu propio Señor. La naturaleza del ser humano por la caída es el hombre es el que quiere gobernar. El yo, Eduardo está en el trono. Él es el primero Eduardo y después Eduardo, en medio de Eduardo, el último Eduardo y al último es Dios. Si me da tiempo, Dios. Así es el ser humano. Lo que me sobra, todo el dinero, es mi tiempo, es mi dinero, es mi esto, mi vida, y lo que me sobra es para Dios. Si es que le doy una sobra a Dios. Así es como opera el corazón que no ha entregado su vida a Cristo. Pero cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, pero no el Señor de los otros, sino tu Señor, entonces Él, todo, mi tiempo, el tiempo de Eduardo, el dinero, el matrimonio, los hijos, todo, ahora es de Él. Mis ojos, las manos, todo, mis miembros, todo. Él es el Señor. Por eso les digo, al mismo tiempo el ser salvos aparentemente es bien fácil. O sea, sí, es nomás cree que Jesús es el Señor. Pero tienes que hacer que Jesús sea. Si verdaderamente quieres ser salvo, Jesús tiene que ser tu Señor. Si no, nomás le estamos haciendo el cuento. Hay muchos que por décadas están engañados y sí le dicen a Jesús Señor, pero no es su Señor en realidad. Cuidado. Se puede estar engañado en cuanto a la salvación. Eres salvo porque ya Jesús es tu Señor. Ahora, si crees en dónde, en el corazón. Y vea lo que dice el siguiente versículo: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para que para salvación o para ser salvo. ¿De qué manera vas a ser tú justificado? Porque algo pasó en tu corazón. Cuando una persona verdaderamente se convierte al cristianismo, algo sucede en su corazón. Simplemente es un corazón renovado, es un corazón diferente, es un corazón transformado. Y posiblemente va a tardar tiempo. No va a ser, muchas veces es así como mágico, rápido, pero otras veces es un proceso. Y a veces queremos ver algo así como una varita mágica. Ay, ya transformó a un horrible cerdo en un príncipe azul. No pasa así. No sucede así. Normalmente es un proceso que tarda años. Si uno, a muchos de ustedes, a lo mejor ya hasta tienen años en Cristo y a lo mejor de vez en cuando se les salen unas grandotas, ¿ah? ¿Cierto o no? Espero que ya no tanto, ¿ah? Y que en algún momento se le deje de salir. Está en el proceso. Que las groserías son una ofensa a Dios y al prójimo, sí, porque son groserías. Pero está en el proceso, porque vivimos en una sociedad influenciada por eso, por ese lenguaje, ese vocabulario. Pero te voy a decir, aquí nos habla porque con el corazón se cree para ser justificado. Dios hace algo en el corazón cuando tú le enseñas. Por eso la importancia, le contaste la historia, le hablaste versículos bíblicos, le compartiste la palabra a una persona. Algo pasa. Todo hijo de Dios, todo ser humano que abra un poquito el corazón, un poquito. No se necesita toda la puerta abierta, un poquito, una rendijita allí en la puerta, que lo abra a la palabra de algo sucede. ¿A poco no cuando tú escuchas, cuando lees la palabra, escuchas un versículo, escuchas en la prédica, tú escuchas la palabra de Dios, algo se mueve?
algo se mueve dentro, ¿sí o no? O nada más a mí me pasa. Algo se mueve cuando escuchamos la palabra de Dios, algo sucede, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios transmitida en ¿por qué Dios lo diseñó así? Yo no lo sé. Dios puso a gente imperfecta, puso embajadores, gente que todavía estamos en el proceso. Que nos equivocamos, sí nos equivocamos. Que seguimos pecando, sí seguimos pecando, aunque ya debería cada día menos. Y Dios nos lo puso a nosotros. Nos dio en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. Tú estás aquí ahorita y tú estás en Cristo Jesús, en una relación con Cristo Jesús. No solamente ahí sentado, sino estás aquí porque tú tienes una relación con Cristo en la semana, todos los días. ¿Y sabes por qué? Porque alguien fue valiente, se arriesgó y te habló, te pasó el mensaje. Se arriesgó a que lo criticaras, a que lo rechazaras, a que lo miraras como un bicho raro, como un fanático, o que lo miraras como un hipócrita. Nos arriesgamos. Nos arriesgamos al desprecio. Nos arriesgamos al rechazo. No hace mucho una persona aquí, hace semanas atrás, aquí después de una reunión, estaba llorando, pero lágrimas de esas que, ¿qué pasó? Es que mi padre, siempre me he llevado muy bien con él y pues es su papá. Es una persona ya, pues que ya tiene hijos, ¿no? Pero es que mi padre me dijo que si yo me hacía cristiana que me olvidara que tenía papá. Así, con esas. Y mira, y le dije, dice la escritura que si mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me recogerá. Cuando yo tenía 22 años, por eso la película de ayer me pegó tanto y lloré, ¿eh? No sé si mi abuelita se dio cuenta, pero lo bueno que está oscuro ahí el cine, ¿verdad? Está oscuro. Y es que compramos unas palomitas taquis y pues ahí se camuflajeó ahí por las taquis fuego. Y esas como que esas sí agarran, ¿eh? Y pues es que yo estaba preparado, es que ¿por qué te limpias? Es que es el chile, ¿no? El chile que te hace moquear. Tanto mensaje que tiene esa película y dice, hablaba el testimonio, un varón le reclamaba a Dios porque fue huérfano. Dice, ¿por qué no me diste un papá como a fulano? ¿Por qué a mí no me diste un papá? Reclamándole. Porque yo quisiera tener un padre. Y dice, no vino un ángel, no escuché una voz audible, pero vino la voz del Espíritu a mi mente, a mi corazón, que me dice, no tuviste un padre terrenal, pero ¿por qué quisiste? Pues yo he sido tu padre. Desde chiquito te he cuidado. Y le empieza a dar la película ahí de su vida y su esposa, sus hijos, la casa donde vive. O sea, él de niño miserable, indigente, o sea, terrible, que iba a ser candidato a un delincuente. Dice, yo siempre he cuidado de tu vida. Yo he sido mejor padre que cualquier padre terrenal que tú hayas querido tener. Tiene un mensaje tan extraordinario. Yo a los 22 años, tenía 22 años, mi padre murió a los 59, de la edad de mi hermano el mayor. Y un tiempo sí le reclamé a Dios, no así feo, sino, ¿por qué te lo llevaste tan pronto? Pues ahorita yo quisiera tener a mi viejo, tengo a mi viejita de 83 y mi viejito tendría 85. Hay muchos que ya le andan llegando a 100, nomás decir, ¿y por qué te lo llevaste tan pronto?
Y créame que Dios ha sido mi padre. Yo nunca he sido huérfano. Él es mi papá. ¿Que quisiera tener a mi viejo conmigo? Claro que sí. Los que lo tienen, disfrútenlo, hónrenlo, vean a su viejo. Perdón por decir esa, pero es una forma de externar, o con respeto y cariño lo digo a los que son padres adultos. Vean a su viejito, o a lo mejor no está tan viejito, pero véanlo, vean por él, hónrenlo, perdónenlo. Si fue un padre abusivo, un padre intolerante, un padre imperfecto, como todos los papás lo somos, perdónelo y vea a través la vida. Ahora vea a través de los lentes de Jesús, a través de los lentes de la palabra, de los lentes del evangelio. Ahora, qué importante es que usted lleve a la gente que le está compartiendo de Jesús, que lo lleve a una relación con su Padre eterno. Y qué bueno si tiene una buena relación con el papá terrenal, pero llévelo a una relación con su Padre eterno. Casi la mayoría de los que estamos aquí y de los que están allá afuera sufrimos de un espíritu de orfandad. Aunque tuvo padre biológico, aunque tuvo un padre en la casa, pero muchas veces era un padre ausente, que cumplía con muchas obligaciones, pero la verdad y la realidad de las cosas, que muchas veces fue un padre ausente y un padre negligente en muchas situaciones. ¿Y cuánta gente necesita que tú lo lleves a qué? Que le muestres al Padre una relación con Cristo Jesús, que le va a llevar a una conexión con el Padre. No se te olvide, tú y yo somos embajadores de Cristo Jesús. Hagamos nuestro papel. Estamos con esa serie, pensar, actuar, ser como Jesús. ¿Qué nos lleva a actuar como Jesús? Tenemos que pasar el mensaje de salvación. Póngase de pie. Esta semana, en estos días, Dios va a mostrar y va a poner oportunidades a tu vida para que lleves ese mensaje. Padre amado, Padre eterno, recordamos nuevamente que tú nos has llamado como embajadores de Cristo, portadores del mensaje de salvación, que es el antídoto para este mundo enfermo, para esta sociedad podrida. Así, Señor, como alguien tomó el riesgo y nos trajo a tus pies, alguien fue valiente y nos habló de tu palabra, nos invitó, nos llevó, algo pasó. Usaste a alguien, a una persona, o quizás fueron 2 o 3, 4 personas que influyeron para que nosotros tuviéramos una conexión contigo. Pero ellos tomaron el riesgo, ellos abrieron su boca, ellos cumplieron su papel como embajadores de Cristo. Y ahora estamos aquí nosotros. Así también, Señor, pedimos que nos des valor, que nos des valor, que nos des de tu espíritu, que nos des esa sabiduría de tu gracia para pasar el mensaje con tantos que necesitan. Familia, ¿sabes que cada instante, cada minuto, y no se diga cada día, millones de personas mueren en el mundo sin haber experimentado una relación profunda con Cristo? Millones. Y dentro de esos millones están a veces nuestros parientes, nuestros vecinos,
nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros prójimos que están cercanos a nosotros. A veces no es tan claro. Sí tenemos la misión y la comisión de predicar hasta el último de la tierra. Y hay misioneros en nuestra alianza cristiana que están en el África, que están en España, que están ahí en el Medio Oriente, llevando el evangelio. Y podemos orar por ellos, podemos mandarles una ofrenda. Vida con propósito, la familia Vida con propósito, una de las 3 iglesias Vida con propósito, cada mes da una ofrenda muy generosa a misioneros que están en España, que lo dejaron todo aquí en Morelia, vendieron todo, casa, todo, dejaron todo por ir a predicar a otro continente donde no es sencillo. Dice, ay, España, ¿por qué no se fueron a Afganistán a predicar? Pero tú crees, ¿en serio crees que es sencillo ir a predicar a España? España es una nación post cristiana. Es una nación que de hace décadas se volvió en libertinaje, una sociedad muy libertina y atea en la juventud. Son ateos. Pero lo que tú sí puedes hacer es pasar el mensaje. Pasa el mensaje, sé valiente. Que nos puede que nos rechacen, sí. Lo más seguro que de varios que pues sí nos van a rechazar. ¿Nos van a dejar de hablar? Yo creo que también. Pero lo más probable es que muchos te lo vayan a agradecer.